Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer efectos Bettercup en la aplicación CapCut. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante. Acompáñame. Lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú, luego vamos a entrar en CapCut. Seguido vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto y vamos a seleccionar el video el cual nosotros queremos editar. Luego de nosotros haber seleccionado le vamos a dar en agregar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar donde dice velocidad, luego van a seleccionar donde dice curva y donde dice personalizado, seleccionan personalizado y luego editar. Allí ustedes van a ir ajustando los puntos de velocidad según la música y el efecto que queremos. Esto lo vamos a hacer manualmente. Vamos a ir subiendo y vamos a ir bajando de esta manera. Vamos a ir agregando los puntos de ritmo donde dice agregar ritmo. Todos los vamos a ir haciendo de esta manera. Bueno, en realidad eso es algo de la persona y el ritmo de la música a la cual estamos utilizando. Como estamos observando acá, ya tenemos los efectos guardados, los cuales estábamos haciendo. Bueno, ahora vamos a añadir una imagen que esté en blanco. Vamos a ajustar la imagen tapando completamente todo el video y luego vamos acortando la duración. Luego de eso vamos a darle en empalpar y le vamos a dar en el efecto que dice superposición. Ahora vamos a superposición y añadimos una foto completamente en blanco nuevamente y la vamos a ajustar en la pantalla ocultando la imagen. Vamos a reducir la duración, vamos a empalpar y seleccionamos nuevamente superposición. Como queremos que este efecto se aplique varias veces, vamos a duplicar, le vamos a dar donde dice copiar. Le vamos a dar en copiar y allí se van a ir duplicando de esta manera. Bueno, y luego de nosotros haber hecho eso, vamos a poner a reproducir el video y se ve de esta manera. Luego vamos a seleccionar en la parte derecha de arriba, donde sale la flecha, y aquí se está guardando nuestro video en galería. Luego le damos en hecho y aquí aparece nuestro video. Bueno mis amigos, esto fue todo, espero les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia. Me estarías ayudando muchísimo. No tengo más nada que decirles, me despido, hasta la próxima, bye.